Aquí hay dos errores de la Iglesia Católica. Número uno, llama a los curas padres. La Iglesia Católica refiere a los sacerdotes como padres. Número dos, vanas repeticiones. La Iglesia Católica enseña que uno debe de repetir el Padre Nuestro, Ave María y otras palabras de alabanza sin pensar. Momento. Aquí él ya se fue demasiado. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me ha pasado un video en el que una persona quiere demostrar dos errores de la Iglesia Católica. Dos errores, se entiende en el video, que son gravísimos. Esto es para todos los católicos, para que puedan fundamentar su fe cada vez mejor y poder responder a estos a veces ataques o acusaciones o debates que a veces se quieren entablar. Por otro lado, eso es también para ti, hermano protestante, hermano evangélico, testigo de Jehová, no sé, hasta inclusive alguien que no tiene religión, pero que está quizá aprendiendo de la iglesia o le interesa aprender algo de la Biblia. Quizá no estás interesado en ser parte de la Iglesia Católica todavía, quizá. Sin embargo, por lo menos entiéndenos. Te invito a que nos entiendas. Lo que nosotros practicamos, lo que hacemos y las respuestas que voy a dar a esas acusaciones tienen sentido, tienen lógica. Una vez que nos conoces bien, por lo menos vas a decir lo que ellos dicen si tiene fundamento. Quizá yo no creo en eso que dicen los católicos, pero sí entiendo, que ellos no están locos, ¿no? Que ellos tienen una fundamentación bíblica y fuerte para llegar a creer en esto o a practicar esto otro. Vamos a ver. Dice, errores de los católicos. Atención. Aquí hay dos errores de la Iglesia Católica. Número uno, llama a los curas padres. La Iglesia Católica refiere a los sacerdotes como padres. Pienso que ese tema es muy importante porque en mis videos cada vez y cada vez creo más personas que no son católicas ven mis videos y escriben en los comentarios ¿por qué llaman padre a este hombre? ¿Por qué le dicen padre? ¿Y por qué padre? Y ponen la cita bíblica. No llamarás padre y así comienza, ¿no? Entonces es un buen momento para explicarles a ellos, ojalá que estén viendo este video. Algo que contradice las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 23, versículo 9 nos dice, y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ok, entonces dice que lo que practica la Iglesia Católica de llamar a los curas o a los sacerdotes Padre está mal, porque contradice las palabras del Señor en Mateo. Y voy a explicar por qué los católicos llamamos a los sacerdotes padres. Bien, tenemos aquí Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Está tomado de la Reina Valera, para que también los protestantes puedan confrontar con su propia Biblia. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces Jesús dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Aquí el texto bíblico utiliza el término griego pater, que hace referencia al Padre, ¿sí? A un Padre de verdad. Entonces, aquí aparentemente Jesús está prohibiendo llamar sobre la faz de la tierra Padre a cualquier persona. Solamente tenemos a nuestro Padre del cielo. Si tomamos ese texto así, literalmente, sin ver el contexto, sin entender bien lo que eso significa, llegamos a una conclusión que es inclusive antibíblica. Porque entonces no podríamos llamar a nuestros padres, a nuestros progenitores padres. Y el cuarto mandamiento dice honrar al padre y a la madre. Honrar padre y madre. Entonces sí tenemos padres sobre la tierra y podemos llamarles a ellos padres. Entonces entramos aquí en un conflicto. Si el texto dice, no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, pero sí podemos llamar Padre a nuestros progenitores, porque el mandamiento ya manda a llamarles Padre porque son nuestros padres, entonces ¿cómo podemos entender este mensaje? Vemos que hay un pequeño conflicto. Prohíbe y sin embargo les llamamos padres a nuestros progenitores. ¿En qué sentido entonces está prohibiendo ese término Padre? Para ello tenemos que ver el contexto. Y el contexto radica en que Jesús está hablando acerca de la humildad. Tenemos entonces aquí el capítulo 23 entero. Si ustedes desean, léanlo, pónganle pausa y léanlo. Yo me voy a centrar en la acusación que hace Jesús delante de los escribas y fariseos, que no hacían las cosas bien. Decían lo que tenían que hacer y lo decían bien porque lo hacían desde la cátedra de Moisés. Había allí una estima de parte de Jesús cuando ellos enseñaban desde la cátedra de Moisés. Sin embargo, no hacían ellos lo que debían y por ello Jesús hace estas reprimendas. Primero,
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, que no dan ejemplo. Luego continúa. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esa era una forma muy jactanciosa, ¿no?, de ser vistos justamente. Dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero ustedes no queráis que os llamen rabí. Y ahí comienza, que no os llamen rabí, porque tienen solamente un maestro que es Cristo, y todos son hermanos. No llaméis padre, ahí es el texto específico. Y también dice que no sean llamados maestros, que también se puede traducir como guía. No seáis llamados guías, porque uno es vuestro guía, vuestro maestro, el Cristo, ¿no? El contexto entonces es claro. Jesús está enseñándoles a sus discípulos la humildad. Tengan cuidado con querer ser así de jactanciosos, vanidosos y soberbios. De allí que el Señor utiliza un lenguaje muy radical para que el mensaje sea entendido. Recordemos que los judíos solían utilizar esta forma de enseñanza. Por ejemplo, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. No es que está pidiendo que realmente dañemos nuestro cuerpo, sino que a través de esta sentencia radical, que tiene algo de exageración, pues podamos entender claramente lo que Él nos está pidiendo. Y en ese contexto está hablando de la humildad. Si quieres enseñar, guiar, engendrar en la fe, que ya vamos a ver, esto es algo muy importante para San Pablo, pues tienes que hacerlo desde la humildad. Por ello, entendiendo el contexto de los textos bíblicos, no andamos por allí sacándonos los ojos ni cortándonos las manos, y sí decimos a nuestros progenitores padres, y también a ciertas personas también las llamamos padres, porque se han ganado este título. En el desarrollo de la historia de la Iglesia, pues ya el mismo San Pablo, y recordamos que él también ha escrito palabra de Dios, el mismo San Pablo nos asegura que él es también Padre. ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto? Si Jesús dijo que no llamen a nadie Padre sobre la faz de la tierra, ¿cómo es posible que el mismo San Pablo se atribuya así el término, el título de Padre? Porque el contexto justamente de este texto bíblico hace alusión a una prohibición de aquellos que se jactan de llamarse así, de aquellos que a través de la soberbia y la vanagloria se imponen con este título. En cambio, el entendimiento de San Pablo y luego también de la Iglesia es que se le puede llamar Padre en ese sentido espiritual a alguien cuando realmente se lo merece. De aquí podemos ir entendiendo que la radicalidad del texto no es literal. Es decir, que es radical el texto, pero en relación a aquellos soberbios y jactanciosos. Pero en cambio, no es literal, en el sentido de que no es que no se le puede llamar a nadie Padre. Es más, así lo entendió la Iglesia. Por ello, el mismo San Pablo nos trae este texto que zanja por completo esta cuestión. Atención, tenemos aquí el pasaje de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, y dice lo siguiente: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, o sea, como guías, aunque tengas 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Atención a esto. Primero, el ayo normalmente es el pedagogo, es aquel que ha acompañado en el camino, instruyendo también a aquel que estaba aprendiendo de Cristo. ¿Sí? Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, es decir, que en Cristo tienes un ayo, un maestro, un pedagogo, alguien que te acompaña, que te enseña. Aunque tengas muchos maestros, que ya está entonces dando una interpretación no literal del texto que hemos leído antes, sino en el contexto en el que se encontraba, entonces dice, no tendréis muchos padres. No tendréis muchos padres. Hace alusión a que a nadie se puede llamar padre en la tierra. Hace alusión a que solamente el Padre que lleva este título está en el cielo. Miren lo que dice San Pablo. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo, dice San Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, que está diciendo que el único Padre que tienen es
el mismo San Pablo. Pues dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por ello, no tendréis muchos padres. Solamente es Él, el Padre. Aunque tengan 10,000 maestros en Cristo. ¿Se entiende? Aquí San Pablo está dando la interpretación correcta del texto anterior. De allí entonces que no está prohibido llamar Padre de manera absoluta, sino en el contexto en el que Jesús lo dijo. Y por ello es bueno recalcar, si es que alguien, tú conoces un sacerdote, que se hace llamar Padre porque lo exige, porque es que me tienen que llamar y llámenme maestro y llámenme su guía y no se lo merece, tú ahí en ese sentido tranquilamente puedes dejar de decirle Padre. Dile Señor sacerdote, dile Señor cura, pero no le puedes llamar Padre si realmente no ha hecho como San Pablo. ¿Y qué es lo que ha hecho San Pablo? En Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Él se está adjudicando una paternidad espiritual. Si tienes un sacerdote que no es realmente tu padre espiritual, pues sencillamente no se lo merece. De allí se desprende, queridos hermanos, que en la historia de la Iglesia, según la interpretación de San Pablo, de la misma Iglesia católica, de los cristianos, pues no estaba prohibido llamar padre a quien se lo merecía. Así como tenemos un padre biológico que se merece llamar padre, así también tenemos padres espirituales a quienes llamamos padres. Y por ello, en el desarrollo de la historia de la Iglesia, pues se comenzó a dar ese título a ciertas personas. Al principio ni siquiera solamente a los sacerdotes, se les daba a los monjes, se les daba a aquellos que estaban en el desierto y que daban consejos espirituales, imagínate. Y actualmente, normalmente se le llama padre a los sacerdotes. Antes de continuar viendo el video, y alguien no quiere entender esto y dice, no, es que no, lo que dicen los católicos está muy mal y todo eso de aquí, pues sencillamente le invito entonces a que cumpla literalmente este texto y no llame a su padre, el padre biológico, padre aquí en la tierra. Si quieres realmente obedecer según tu interpretación literal del texto, sin ver el contexto y sin ver la interpretación de la Iglesia, en este caso del propio San Pablo, entonces sencillamente sé fiel a tu conciencia, no seas incoherente y no llames a tu padre biológico padre. Y por otro lado, si es que así interpretas la Biblia de forma literal o te han enseñado así a creer, entonces tienes que sacarte la mano y sacarte el ojo. Así de claro. Continuemos viendo el video. Jesucristo prohíbe llamando a nuestros líderes espirituales Padre, un título que solo está designado a nuestro Dios. Número 2, vanas repeticiones. La Iglesia Católica enseña que uno debe de repetir el Padre Nuestro, Ave María y otras palabras de alabanza sin pensar. Momento. Aquí él ya se fue demasiado. Está bien, la Iglesia Católica sí pide que se repitan ciertas oraciones, pero él dice, pide que se repitan sin pensar. ¿Dónde dice esto? Es una acusación muy grave la que hace este hermano. Le pido por favor que si es que ve este video se retracte públicamente porque en ningún texto de la Iglesia se dice que los católicos tenemos que repetir oraciones sin pensar. Por favor, que se retracte si es realmente honesto. Ahora, ¿está mal repetir? ¿Repetir sin pensar? Pues sí, está mal, ¿no? Sin conciencia, sin espíritu, pues está muy mal. Pero ¿repetir está mal? ¿La Biblia nos habla de repetir en alguna vez? Vamos a responder esto. De la misma Biblia protestante, del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, dice lo siguiente. Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Está hablando acerca de la oración. Muy bien, les dijo. Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. El texto dice que había una viuda que insistía en pedirle, ¿en qué insistía? Hágame usted justicia contra mi adversario. Repetía y repetía, e insistía en lo mismo. Hágame usted justicia contra mi adversario. Algún protestante podría decir, no, significa aquí que ella tenía esa intención, pero no es que repetía literalmente las mismas palabras. Quizá lo dijo de muchas distintas formas. Ok, si te vas por este camino, pues yo te tengo otro texto bíblico.
el mismo Jesús repetía oraciones. Primero, como judío, tenía que repetir los salmos. Y si tú los lees en oración, porque no lo vas a leer sin pensar, si los lees en oración como buen judío, el Señor Jesús tenía entonces que repetir los salmos. Y es orar repitiendo un texto. Eso se le llama rezar, que se transforma en oración cuando uno lo hace realmente desde el corazón, no solamente recitar por recitar. Y Jesús tuvo que haberlo hecho con el corazón, aunque repetía. ¿Qué cosa? Los salmos. Es más, si vamos a Lucas capítulo 22, versículo 19, dice lo siguiente: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Él dice esto, y luego dice: hagan esto, haced esto en memoria mía, es decir, repítanlo. Hagan esto en memoria mía, repitan esto que yo he hecho. Mis gestos, mis palabras, todo aquello. Entonces el Señor no se opone a que repitamos algo. Es más, el mismo Jesús oró, repitiendo palabras, y el texto nos lo dice literalmente. Atención, Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 52. El 39 específicamente dice lo siguiente: otra vez fue y oró. Estamos en el contexto del Getsemaní, diciendo las mismas palabras. ¿Quién? Nada más y nada menos que Jesús. Él había dicho: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Los encontró durmiendo, dijo algo a Pedro: por favor, haz esto, velad, orad con tus hermanos, para que no caigan en tentación. Y luego, otra vez, fue y oró diciendo las mismas palabras. Aquí Jesucristo está yéndose contra lo que él mismo dijo: cuando oren no repitan. Pues por supuesto que no. Otra vez, si no se entiende el contexto, queridos hermanos, caemos en contradicciones bíblicas y lógicas, porque no tienen sentido. Si entendemos bien el contexto, entonces nos damos cuenta. El Señor no prohíbe repetir sin sentido, diciendo mientras más repita, entonces más me va a dar el Señor. Por supuesto, ahí no tiene sentido. Tiene que ver con el pensamiento, la fe, el corazón, el amor con que uno ore, ya sea repitiendo palabras que pueden ser inspiradoras. ¿Cómo no decir al Señor: te amo, te amo, te amo? ¿Me está prohibiendo Jesús decirle 3 veces te amo? Por supuesto que no. Pero si llego a decirle te amo con un corazón totalmente vacío y contrario a Él todavía, pues eso no tiene sentido. Lamentablemente aquí el hermano ha puesto esta añadidura: sin pensar, como si a los católicos nos enseñan a orar sin pensar. Por favor, retractarse de eso. Continuamos. Para recibir la respuesta de nuestras oraciones. Pero cuando miramos al Nuevo Testamento, no encontramos los apóstoles ni los discípulos repitiendo esas palabras. Bueno, ya vimos que Jesús mismo estaba repitiendo, ¿no? Y que el mismo Jesús le dice a sus apóstoles: repitan, hagan esto en conmemoración mía, vuélvanlo a hacer. Las palabras y los gestos que hizo en la última cena. Es más, el mismo San Pablo luego, cuando dice lo que yo he recibido, esa tradición que he recibido, que hace referencia a la última cena, repite exactamente lo que recibió. Las mismas palabras, los gestos de Jesús. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que he recibido a través de aquellos que repitieron lo mismo, ¿no? Primera de Corintios 11, del 23 al 34, por favor. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y todo eso. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo: esto repítanlo, háganlo en conmemoración mía. Y no sin pensar, y no sin corazón. Aunque repitiendo, háganlo con el Espíritu, en oración, con amor, con fe, evidentemente. Más de eso, Mateo capítulo 6, versículo 7 nos dice: y cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles. Vanas repeticiones, pero cuando la repetición viene del corazón, ya está solucionado el texto. Solucionado. ¿Por qué intentan hacerle decir al texto algo que no está diciendo? El texto no está diciendo no repitan, sino que dice vanas repeticiones. Es como si la misma Biblia me dijese: no hagas vanas obras de amor. ¿Ok? ¿Cómo se entiende esto? Sentido común, por favor. ¿Se entiende que no tengo que hacer obras de amor? Por supuesto que no. Me está diciendo que no haga vanas obras de amor. Una vana obra de amor, por ejemplo, es hacer solamente por quedar bien, por mi soberbia, para que me vean y me aplaudan. Esa es una vana obra de amor. ¿Está prohibiéndome hacer obras de amor? Por supuesto que no. Si es que lo hago yo vano porque mancho esta obra
al quitar el corazón, la fidelidad al Señor, a la palabra, pues ahí estoy mal. Asimismo, dice, no hagas vanas repeticiones. ¿Está prohibiendo repetir? No. Que esas repeticiones sean vanas. Así de sencillo. Espero que por lo menos nos entiendas a nosotros los católicos y que nuestra interpretación no es una interpretación alocada. Y tiene que ver como la Iglesia Católica ha vivido desde el principio el cristianismo. Más bien, pregúntate tú, ¿por qué yo no estoy viviendo lo que siempre se ha vivido? Lo que hemos recibido de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. Que piensen que por su palabrería serán oídos. Justamente él utiliza el término palabrería, es decir, unas palabras sin sentido y dar y lo mismo sin sentido. Bien, queridos hermanos, sencillamente eso quería compartir con ustedes. Cuando deseen, recen el Padre Nuestro. El Señor nos ha dicho también, cuando oren, digan, Padre Nuestro. Y nos manda a repetir esa oración porque nos dice, cuando oren, digan esto. Entonces, la Biblia es clara. Pero si alguien se obstina en esto solamente para no parecerse a la Iglesia Católica porque tiene alguna herida contra ella, pues más bien vamos a orar y recemos un Padre Nuestro también por aquellas personas. Ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.